sufrimiento que estaban atravesando. Pero había una razón de ser por la que Pedro estaba pidiéndole esto a la iglesia en Roma. Le dice: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo quiero que entendamos la palabra humillar. Significa postrar, bajar, inclinar una parte del cuerpo como la cabeza o la rodilla en señal de sumisión o respeto. Pedro, al escribir esta carta, le está diciendo a la iglesia en Roma: ustedes tienen que aceptar el proceso, el camino que Dios determinó para ustedes, aunque ustedes no comprendan, aunque ustedes no entiendan el proceso. Hay procesos que a nosotros no nos gustan, y hay mucha gente que le está echando la culpa al diablo de lo que Dios está haciendo. Dios nos mete en procesos para enseñarnos cosas, para enseñarnos maneras de Él que nosotros no conocemos. Y lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia: acepten el proceso por el que Dios los trae, porque Pedro sabía que si Dios había determinado una cosa, por más loca que pareciera, estaba en la voluntad de Dios. Aunque la iglesia quisiera salir de Él, no saldría de ahí hasta que Dios dispusiera todo lo contrario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias a ti. Job capítulo 23 versículo 13 dice: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. El versículo 14 dice: Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. O sea, lo que Job está diciendo, que si Dios determina algo para tu vida, aunque tú quieras cambiar la situación, tú no vas a cambiar nada hasta que Dios determine, como te dije, lo contrario. Y Dios había utilizado este proceso. Usted sabe que la iglesia en Roma comenzó a expandirse a causa de la persecución. Los romanos, Nerón comenzaba a perseguir la iglesia, y a causa de esta persecución, la iglesia se movía de ciudad en ciudad, y así el evangelio era predicado en otras ciudades. Dios había determinado en su soberanía que de esta manera Él iba a exponer el evangelio a otras ciudades. Y si Dios había determinado eso, por más que la iglesia quisiera otra cosa, de allí esa iglesia no salía hasta que Dios quisiera. Escúcheme bien. Esa era la razón por la que se estaba permitiendo la persecución en la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida en Georgetown, se movía hasta Round Rock, y allí, como se mudaron huyendo de la persecución de Georgetown, en Round Rock, right? Lo dije bien, te lo dije que tenía problemas con el inglés, nada. Alma mía, adora al Señor, en Round Rock, allí la iglesia se levantaba, y allí